Mi nombre es Elena Valdés y la noche en que mi hermana Sofía intentó venderme la casa familiar por la espalda, yo ya sabía su secreto. En ese momento, las luces de la sala de nuestra casa en el barrio de Gracia, en Barcelona, titilaban con una calidez engañosa. Sofía, con su sonrisa de siempre, la que usaba para salirse con la suya, se reclinó en el sofá de terciopelo que mi abuela tanto amaba. A su lado, el que era su marido, un hombre de negocios con una mirada fría, sostenía unos papeles. Mis padres, Carmen y Ricardo, estaban sentados frente a ellos, pálidos, casi invisibles. Sofía comenzó a hablar de oportunidades de inversión y de liberar activos, pero yo no escuchaba sus palabras. Mis ojos estaban fijos en el sobre que ella sostenía, el mismo sobre que yo había visto en la oficina de un notario días antes. El corazón me latía con una furia silenciosa, una que llevaba años gestándose. Cuando ella finalmente deslizó esos documentos sobre la mesa, con una expresión de triunfo que me revolvió el estómago, yo ya sabía lo que contenían. No eran solo papeles, eran el testamento de una traición. Y lo que hice a continuación, en esa misma mesa, dejó a toda mi familia sin aliento. Antes de que les cuente cómo esta verdad destrozó su mundo de mentiras, quiero pedirles un favor. Si esta historia les llega al corazón, denle un me gusta a este video, suscríbanse al canal y déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad me escuchan. Me ayuda mucho saber que no estoy sola en esto y que mi historia puede resonar con alguien más. Les prometo que su día será un poco más brillante después de compartir este momento conmigo. La vida en la casa de los Valdés nunca fue tan idílica como las fotos de nuestras vacaciones en la Costa Brava sugerían. Desde pequeña, aprendí que en nuestra familia había dos tipos de personas, los que brillaban y los que sostenían el brillo. Sofía, mi hermana menor, siempre fue la estrella. Con su cabello rubio y sus ojos vivaces, capturaba la atención de todos. Mis padres, Carmen y Ricardo, la adoraban. Cada logro de Sofía era celebrado con bombos y platillos. Cada capricho era satisfecho. Yo, en cambio, era la sombra. La mayor, la responsable, la que siempre lo entendía todo. Si Sofía rompía algo, yo lo arreglaba. Si necesitaba ayuda con sus estudios, yo me quedaba hasta tarde explicándole. Mis padres decían que yo era la fuerte, la independiente, la que no necesitaba nada. Esas palabras, que en su momento sonaban a halago, con el tiempo se convirtieron en la cadena que me ataba a sus expectativas. Recuerdo una vez cuando tenía 10 años y había ganado un concurso de dibujo en la escuela. Traje el diploma a casa, orgullosa. Mi padre apenas lo miró. «Qué bien, Elena», dijo, volviendo a su periódico. «Pero no te distraigas de lo importante, los estudios de verdad». Esa misma semana, Sofía consiguió un papel secundario en la obra de teatro del colegio, y mis padres organizaron una cena especial, invitando a todos los tíos y primos para celebrarlo. Mi madre incluso le compró un vestido nuevo para la función. No sentía celos en ese entonces, solo una punzada de algo que no podía nombrar. Era la sensación de ser invisible, de que mis esfuerzos eran automáticos, esperados, y por lo tanto, sin valor. A medida que crecíamos, el patrón se hizo más evidente. Sofía vivía en un mundo donde todo le era dado. Clases de baile, viajes con amigas, ropa de marca, cosas que a mí se me decía que no podíamos permitirnos cuando las pedía. Cuando me fui a la universidad para estudiar arquitectura, mis padres lo vieron como un acto de egoísmo. «Te alejas de la familia, Elena», decía mi madre con esa voz suave que te hacía sentir culpable. Mientras tanto, Sofía, que apenas terminó la carrera, se quedó cerca, visitándolos cada fin de semana, encajando a la perfección en el molde que ellos le habían creado. Aún así, yo volvía a casa para las fiestas, sobre todo por mi abuela, doña Isabel. Ella era la única que me miraba con un orgullo genuino. Sus abrazos no se sentían como una obligación,
sino como una bendición. Eres más fuerte de lo que creen, mi niña. Me susurraba, dándome la energía para soportar otro año de invisibilidad. La situación de la casa familiar, un hermoso piso modernista en el corazón de Gracia, comenzó a torcerse hace unos 6 meses. Mis padres, ya jubilados, tenían dificultades para llegar a fin de mes. El mantenimiento del piso, las facturas, todo se acumulaba. Yo, desde Madrid, donde había establecido mi exitoso estudio de arquitectura, les enviaba dinero discretamente cada mes. Pensé que eso les daría un respiro, pero un día, mi madre me llamó con una voz extraña. Elena, cariño, tu padre y yo estamos pensando en hacer unos arreglos en el piso, una pequeña reforma. ¿Podrías pasarte a echar un vistazo a unos presupuestos? Algo en su tono me alertó. Mis padres nunca habían sido de pedir ayuda para reformas, y menos para algo que sonaba tan vago. Volé a Barcelona al día siguiente. Cuando llegué, mis padres me recibieron con sonrisas forzadas. Sofía no estaba. Mi padre, Ricardo, tenía una carpeta sobre la mesa de la sala, como si fuera una presentación. Mi madre, Carmen, sonreía demasiado, como si le doliera la cara de tanto estirar los labios. Cariño, empezó mi padre, estamos pensando en una hipoteca inversa para el piso. Una solución para tener liquidez. No te preocupes por nada, es algo sencillo. Mi instinto me gritó que algo andaba mal. Mi familia nunca me pedía ayuda si no necesitaban más de lo que estaban dispuestos a admitir. Revisé los papeles, el corazón martilleándome en el pecho mientras intentaba entender los números. Demasiadas páginas, demasiadas cifras tachadas, demasiadas explicaciones apresuradas. ¿Puedo llevarme esto?, pregunté, manteniendo la voz firme. Mi abogado puede revisarlos. El silencio que siguió fue revelador. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Mi padre cerró la carpeta con demasiada rapidez, como si se arrepintiera de habérmela mostrado. Es solo un formalismo, insistió. ¿Por qué complicar las cosas? Pero me llevé la carpeta. De vuelta en Madrid, mi abogado, un hombre de confianza de mi estudio, revisó los documentos. Sus cejas se levantaron más y más con cada página. Me llamó a la mañana siguiente. «Elena», dijo, su voz seria, «esto no es una hipoteca inversa, es una cesión de derechos de propiedad. Si tus padres firman, se desprenden de la titularidad de la casa, y la persona que figura como beneficiaria puede hacer lo que quiera con ella. Además, hay deudas ocultas, una segunda hipoteca, meses de pagos atrasados, cartas de ejecución hipotecaria, cosas que tú no sabías que existían». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era ira, todavía no. Era una frialdad, una certeza. Mis padres no estaban intentando obtener liquidez. Estaban a punto de perder la casa, y alguien, a quien no se me había dicho, iba a beneficiarse de ello. 2 meses después, mi padre volvió a llamar, esta vez pidiendo dinero. No un préstamo, no ayuda, sino dinero. Dijo que era para las facturas médicas de mi madre, pero cuando me ofrecí a pagar directamente al hospital, se desmoronó. La historia cambió, la verdad se filtró. Pagos atrasados, plazos incumplidos, desesperación. Y ahora, sentada en la mesa de ese salón, viendo a Sofía radiante bajo la atención de todos, el peso de esos 2 meses se me clavaba en las costillas. No le estaban dando la casa, le estaban dando la deuda, y esperaban que yo me quedara callada mientras sucedía. Para cuando llegó la Navidad, el secreto se interponía entre mis padres y yo como un cable de alta tensión. No hablamos de los papeles que me negué a firmar, ni de la llamada en la que mi padre admitió la verdad. Nuestra conversación se redujo a comentarios sobre el tiempo y preguntas sobre el trabajo, como si la charla trivial pudiera cubrir un cráter. Ellos no sabían que yo había hecho más que negarme. Había solicitado los registros de la propiedad por mi cuenta. Sabía de la segunda hipoteca, los intereses devorando los vivos, el reloj de la ejecución hipotecaria ya en marcha. Se estaban ahogando y tratando de arrastrar a alguien más con ellos,
Al principio pensé que ese alguien siempre fui yo. Yo era la que tenía un trabajo estable en Madrid, sin hijos, la persona que ellos veían como una red de seguridad a la que tenían derecho. Decirles que no era como aprender un nuevo idioma que sabía a culpa. Luego, Sofía empezó a publicar indirectas en las redes sociales. Fotos en el balcón del piso con nuestros padres, bromas sobre estar lista para ser propietaria, grandes cambios en su vida. Cada publicación se sentía como una pieza más que encajaba. Una semana antes de esa fatídica reunión, mi madre me llamó para hablar con entusiasmo de lo emocionada que estaba Sofía por ser la anfitriona más a menudo, una vez que se arreglara lo de la casa. Lo dijo a la ligera, como si la casa fuera una dulce herencia, no una bomba que estaban envolviendo con un lazo. Esa fue la noche en que dejé de esperar que ellos lo arreglaran por su cuenta. Fui a mi escritorio, saqué una carpeta y empecé a llenarla. Copias de pagos atrasados, notificaciones, las páginas de resumen que mostraban exactamente cuán profunda era su situación. No planeaba humillarlos. Planeaba asegurarme de que nadie pudiera decir que no sabía en lo que se estaba metiendo. La tarde de la reunión, conduje hasta la casa con esa carpeta en mi bolso y un nudo en el estómago. Una parte de mí todavía quería creer que me apartarían, que admitirían que el plan había ido demasiado lejos. En cambio, mi madre me recibió en la puerta con un abrazo apretado que olía a perfume y tensión. «Estás hermosa», dijo. «Sofía estará tan feliz de que estés aquí». La forma en que dijo Sofía, no nosotros, me lo dijo todo. Dentro, el salón estaba preparado. Cristales relucientes, una bandeja de pastas. Todas las sillas ocupadas, menos la mía. Mi abuela me miró desde su lugar habitual y me hizo un pequeño gesto con la cabeza, como si supiera más de lo que decía. Mientras me deslizaba en mi asiento, mi mano rozó el borde de mi bolso. Papel contra tela, prueba contra negación. Si estaban convirtiendo esta cena en una farsa, yo había terminado de interpretar el papel de extra silenciosa. Cuando mi hermana se levantó de su asiento y golpeó su copa, yo ya sabía que estaba a punto de presenciar cómo se levantaba el telón de una obra que habían ensayado sin mí. Sofía estaba radiante, su cabello perfectamente peinado, el collar que le había regalado mi abuela, brillando con la luz, como si hubiera sido elegido específicamente para el momento que estaba a punto de robar. «Mamá y papá van a cederme la casa», anunció, su voz lo suficientemente brillante como para resonar en cada plato y cada copa. «Elena no recibe nada». La sala estalló antes de que el significado terminara de asimilarse. Vivas, aplausos ruidosos, algunos silbidos y el tipo de risa que la gente usa cuando cree que está apoyando algo bueno. Alguien incluso le dio una palmada en la espalda a mi padre. Mi madre se secó la comisura del ojo como si estuviera presenciando un compromiso. Yo no toqué mi copa, ni siquiera parpadeé. Solo miré a Sofía y sonreí. No una sonrisa amplia, no una cálida, sino el tipo de sonrisa que contiene el peso de todo lo que aún no se ha dicho. Luego bajé mi tenedor sobre mi plato y le pregunté a mi padre, «Dime, papá, ¿se lo digo yo o lo dices tú?» El efecto fue instantáneo. Fue como si mis palabras hubieran cortado un cable. La sala se sumió en un silencio tan denso que pude oír el tic-tac del reloj de pared. La mano de mi padre resbaló. Su tenedor golpeó el plato con un tintineo metálico que resonó. La expresión de Sofía se contrajo. «¿Decirnos qué?», espetó. A nuestro alrededor, los familiares se inclinaron hacia adelante, oliendo el drama. Mi abuela exhaló bruscamente, como si hubiera estado esperando que alguien, cualquiera, dejara de fingir que todo estaba bien. Metí la mano en mi bolso, saqué la carpeta y la puse delante de mí. No la abrí todavía, simplemente la dejé allí, reposando como una amenaza silenciosa. «Antes de que celebren que Sofía se queda con la casa», dije con calma, «deberían saber en qué condiciones está». Mi padre intentó recuperarse. «Elena, no aquí.
¿Por qué no es? Pregunté. ¿No te avergonzaste cuando decidiste cedérsela sin hablarle de la deuda? Las cabezas se giraron. Las conversaciones murieron. Sofía se puso rígida, como si le hubieran apretado una cuerda por dentro. ¿Qué deuda?, espetó. Finalmente abrí la carpeta. Una pila de recibos de pagos, facturas y avisos de mora nos miraron. Deslicé una página hacia adelante. La línea de resumen en negrita. Están atrasados en los pagos, dije. En 2 hipotecas. La segunda se sacó sin avisar a nadie. Están a semanas de una ejecución hipotecaria, tal vez días. La mano de mi madre voló a su boca. Mi padre enrojeció. Sofía parpadeó como si le hubieran abofeteado. Eso no es verdad, dijo, su voz elevándose. Me lo habrían dicho. ¿Te dijeron?, pregunté, mirándola fijamente. ¿Que la casa viene con más de 100.000 euros de deuda? ¿Que si firmas esos papeles, eres responsable de cada pago atrasado y cada penalización? Algo se quebró en su expresión. La duda se coló. Mi padre intentó de nuevo. Lo estás haciendo sonar peor de lo que es, Elena. Lo estamos manejando. ¿Así? Sostuve otra página. Porque esta dice que el banco no está convencido de que estén manejando nada. Se abalanzó hacia adelante como si pudiera arrebatarme el papel de la mano allí mismo, delante de 20 testigos. Lo retiré antes de que pudiera tocarlo. Basta, suplicó mi madre. Por favor, no hagas esto hoy. ¿Por qué no?, pregunté. Ustedes eligieron este día. Los familiares comenzaron a moverse en sus sillas. Algunos incómodos, otros recién curiosos, algunos abiertamente furiosos por haber sido incluidos en este espectáculo para el que no estaban preparados. Mi tía Teresa fue la primera en hablar. «Ricardo», dijo bruscamente, «¿es esto cierto?». Mi padre no respondió. Apretó la mandíbula tan fuerte que pensé que se le rompería. Mi madre se cubrió la cara con la servilleta. Sofía los miró a ellos y a mí, pero dijeron que la casa era mía. Nunca fue un regalo, dije con suavidad. Fue una vía de escape para ellos. Necesitaban a alguien que asumiera la deuda. Primero intentaron engañarme. Cuando eso no funcionó, te eligieron a ti. Sofía se quedó inmóvil en su vestido de lentejuelas, temblorosa. Su prometido, Marcos, se apartó un poco de ella, como si no estuviera seguro de si debía asociarse con todo esto. ¿Está mintiendo?, preguntó. ¿Mis padres? Mi madre sollozó. Mi padre no levantó la vista. Eso fue suficiente. Marcos apartó su silla y se puso de pie. Me dijiste que la casa estaba pagada. Dijiste que tendríamos un nuevo comienzo. Sofía lo alcanzó, pero él retrocedió. ¿Esperas que yo?, dijo. Su voz temblaba entre la ira y la incredulidad. ¿Comience una vida en un barco que se hunde? Marcos, por favor. Él negó con la cabeza. No me casaré con esto. La sala jadeó colectivamente mientras él salía, pasando por el pavo, por mis padres atónitos, por la puerta principal sin mirar atrás. Las piernas de Sofía cedieron. Se dejó caer en su silla, las manos temblorosas, el rímel manchándole las mejillas. Por primera vez en años, parecía la niña pequeña que solía meterse en mi cama después de las pesadillas. «Esto no es mi culpa», nos susurró. Yo no sabía. «Lo sé», dije en voz baja. Mi padre golpeó la palma de su mano contra la mesa. «Lo arruinaste todo». Lo miré. «No, lo arruinaste todo en el momento en que intentaste entregar tu deuda a tus hijos como si fuera una herencia. Estás destrozando a esta familia», suplicó mi madre. «Ya estaba rota», dije. «Simplemente me niego a seguir barriendo los pedazos debajo de la alfombra». Un murmullo se extendió entre los parientes. Acuerdo, decepción, juicio, el tipo que duele más porque proviene de testigos que lo vieron todo. Mi abuela se puso de pie lentamente, usando la mesa para apoyarse. Su voz, aunque débil, tenía más autoridad que la de cualquier otra persona. «Te eduqué mejor que esto», le dijo a mi padre. «Tus hijas no son botes salvavidas para que te subas». Mi padre se encogió. Mi madre lloró con más fuerza. Sofía finalmente me miró, con los ojos vacíos. «¿Qué hago ahora?». La pregunta caló más hondo de lo que pretendía. No porque yo tuviera la respuesta,
sino porque finalmente se la estaba haciendo a la persona adecuada. No a los padres que construyeron sus ilusiones, sino a la hermana a la que habían dejado de lado. Antes de que pudiera hablar, alguien llamó a la puerta con fuerza. Todas las cabezas se giraron. La llamada volvió a sonar, más fuerte. Mi padre frunció el ceño. ¿Quién? La puerta se abrió y una mujer entró. Traje sencillo, placa prendida en el cinturón, expresión tranquila e ilegible. «Señor y señora Valdés», preguntó. «Necesito hablar con ustedes sobre sus registros hipotecarios». La sala estalló de nuevo, esta vez en una ola de incredulidad. Mi madre casi se desploma. Mi padre se puso blanco. Sofía se agarró al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía en pie. Yo no me moví. Simplemente me senté allí, respirando lentamente, viendo cómo la verdad finalmente aterrizaba donde debía. «¿Por qué está aquí?», susurró mi padre con la voz quebrada. La investigadora no parpadeó. «Recibimos un informe de posible mala conducta financiera. Tengo algunas preguntas. Se podría haber oído caer un alfiler». Nadie aplaudió ahora. «Elena», sollozó mi madre, «dile que lo entendiste mal, por favor». Yo no respondí. Todavía no, porque la verdad apenas comenzaba a desvelarse. Cuando la investigadora entró en la casa, todo lo que había mantenido unida a mi familia finalmente se rompió. Hizo preguntas tranquilas y mesuradas sobre pagos, atrasos, avisos, la segunda hipoteca, y cada respuesta que ellos evitaban hacía que la habitación pareciera más pequeña. Los parientes se alejaron de ellos como si retrocedieran de un fuego. Sofía se sentó inmóvil, con las manos temblorosas en su regazo. Ya no estaba enfadada, solo vacía, como si le hubieran quitado el color. Mi abuela se sentó detrás de ella, apoyando una mano en su hombro, firme y silenciosa. Cuando la investigadora se fue con los documentos, la casa se sumió en un silencio pesado. Mi madre intentó acercarse a mí. Mi padre murmuró que los había avergonzado. Ni la disculpa ni la culpa tuvieron efecto. Me puse el abrigo. Sofía susurró: «No te vayas. Todavía estaré aquí», le dije, pero ya no por sus mentiras. En las semanas siguientes, todo cambió. Mis padres se vieron obligados a afrontar lo que habían construido, capa tras capa de secretismo, excusas y deudas. La casa se puso en venta. Se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, más silenciosos de lo que nunca habían sido. No más grandes anuncios, no más ilusiones de hija favorita. Sofía empezó terapia. Me llamaba a menudo, a veces para llorar, a veces simplemente para sentarse en silencio al teléfono. Me dijo que finalmente entendía por qué había dejado de permitir que nuestros padres hablaran por mí. En cuanto a mí, aprendí algo que debería haber sabido hace años. Decir la verdad no es traición. Ocultarla sí lo es. Y las familias construidas sobre la negación siempre acaban colapsando. Si alguna vez te has tenido que mantener firme y sola en una mesa llena de personas que dicen quererte, dime desde dónde me escuchas. Y después de escuchar mi historia, ¿qué habrías hecho? Mi hermana intentó vender la casa familiar a mis espaldas, pero yo ya sabía su secreto. Título del video: Mi hermana vendió la casa familiar a mis espaldas, pero yo ya sabía su secreto. Texto grande para la portada. Mi hermana quiso vender la casa familiar a mis espaldas. Ella no sabía que yo había descubierto su traición hace semanas. Cuando la confronté, toda la familia se quedó en silencio. Texto pequeño para la portada. La revelación que nadie esperaba.